una voz en el desierto. Juan clama, bautizando en el Jordán, pero sus palabras son más que un eco en el viento: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cuántos lo escuchan y cuántos lo ponen en práctica? Una tormenta en el mar. Jesús duerme mientras los discípulos, aterrados, gritan: «Sálvanos, Señor, que perecemos». Pero cuando las aguas se calman, ¿aprendieron la lección de fe, o solo respiraron aliviados? Una voz en la oscuridad. Dios llama a Samuel por la noche. Un niño se convierte en profeta, no solo porque oye, sino porque responde: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». ¿Nosotros también estamos dispuestos a escuchar y actuar? Una pregunta en el camino. Felipe se encuentra con un eunuco leyendo a Isaías. ¿Entiendes lo que lees?, le pregunta. Y en ese encuentro, el texto se convierte en vida, en acción, en sanación, en fe. La Biblia es solo un libro o una llamada a la acción. ¿Lees para saber o lees para vivir? Hoy, exploraremos cómo las Escrituras no son solo para ser entendidas, sino para ser vividas, aplicadas en cada paso de nuestro camino. ¿Estás listo para descubrir el verdadero poder de la palabra? En cada una de estas historias, la lectura o escucha de la palabra de Dios lleva a una acción transformadora. Desde el arrepentimiento hasta la fe inquebrantable, desde la obediencia hasta la revelación. Estos relatos nos desafían no solo a conocer la palabra, sino a vivirla intensamente, con cada decisión, con cada acto de nuestra vida diaria. ¿Te atreves a dejar que la Biblia guíe cada uno de tus pasos? Cuando la palabra se convierte en acción, todo cambia. Este es el despertar de la palabra. Escucha con atención las siguientes historias. El Bautista en el desierto. En medio de la vasta extensión del desierto, donde el sol abrasador parece no tener misericordia, se alza una figura solitaria, vestida con piel de camello y con una mirada que atraviesa el alma. Es Juan, el Bautista. Su voz rugiente rompe el silencio de la llanura, como un trueno que sacude la tierra seca y árida. Arrepentíos, clama con una intensidad que hace vibrar los corazones más endurecidos. Las multitudes sacuden a él, atraídas por algo más que curiosidad. Es como si una fuerza invisible los empujara hacia las aguas del Jordán. El río fluye, pero no solo lleva agua. Las palabras de Juan, cargadas de urgencia y verdad, parecen entrar en las corrientes, impregnándolas de una fuerza purificadora. Hombres y mujeres se sumergen, pero el agua no es lo que los limpia, es el arrepentimiento genuino, la decisión de cambiar, de girar sus vidas hacia una dirección nueva. Sin embargo, no todos los corazones se abren a la transformación. Algunos escuchan, pero sus mentes permanecen cerradas, resistiendo la llamada a la acción. Entre la multitud, hay quienes vuelven a sus hogares, secos por fuera, pero con sus almas aún empapadas en pecado. Han oído, pero no han escuchado. Han sido testigos, pero no han creído. Y así, la voz de Juan sigue resonando, un eco en el desierto que pregunta: ¿quién verdaderamente ha cambiado? ¿Quién ha tomado la palabra y la ha convertido en vida? A medida que el sol se oculta, el desierto se enfría, y Juan sigue ahí, mirando al horizonte. Sabe que su misión no es solo bautizar, sino despertar. Cada alma que toca es un llamado a vivir conforme a la verdad, a tomar el mensaje de Dios y hacerlo carne. Pero ¿quién responderá? ¿Quién realmente caminará el camino del arrepentimiento? La tormenta en el mar de Galilea. El cielo, antes claro, comienza a oscurecerse sobre el mar de Galilea. Nubes pesadas se agrupan, y el viento, en un principio suave, se convierte en una fuerza que azota las velas de la pequeña barca donde Jesús y sus discípulos navegan. El agua, tranquila minutos antes, ahora se alza en olas furiosas, golpeando el casco con una violencia que amenaza con volcarla. Los discípulos, curtidos en el arte de la pesca, se encuentran de repente a merced de un caos que ni su experiencia puede controlar.
La lluvia cae en torrentes, y los truenos retumban, pero en medio de la tormenta, Jesús duerme, ajeno al pánico que se apodera de los suyos. Los discípulos, desesperados, lo sacuden, sus voces ahogadas por el estruendo de la tempestad. «Sálvanos, Señor, que perecemos», gritan, el miedo en sus ojos reflejando la oscuridad que los rodea. Y entonces, en un instante que parece eterno, Jesús se levanta, y con una sola palabra, calma las aguas. El viento cesa, las olas se aquietan, y el silencio, más ensordecedor que el ruido, cae sobre ellos. Pero la calma exterior no refleja el tumulto en los corazones de los discípulos. Jesús los mira, y sus palabras, suaves pero penetrantes, los atraviesan. «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». El mar puede estar en paz, pero la verdadera tormenta estaba en sus corazones, una tormenta de dudas, de miedo, de falta de confianza en aquel que tiene el poder sobre la creación misma. La lección no está solo en la calma del mar, sino en la necesidad de una fe que no se tambalee ante las adversidades. Mientras la barca se desliza ahora en aguas tranquilas, los discípulos permanecen en silencio, asimilando lo ocurrido. La tempestad no fue solo una prueba de su fe, sino una llamada a vivir con una confianza inquebrantable, a tomar las enseñanzas de Jesús y arraigarlas profundamente en sus vidas. La pregunta que queda flotando en el aire es si han aprendido, si la próxima tormenta los encontrará con una fe más firme, más viva. El llamado de Samuel. La noche en Shiloh es oscura y silenciosa, con un aire de misterio que se cuela por cada rincón del templo. En la penumbra, donde apenas se distingue la luz tenue del candelabro que arde ante el arca de Dios, un joven Samuel yace en su lecho. Es solo un niño, pero su destino ya está marcado por las manos del Todopoderoso. El silencio es roto solo por la voz, suave pero clara, que pronuncia su nombre: Samuel, Samuel. Él se despierta, confundido, y corre hacia Elí, el sacerdote, creyendo que es él quien lo llama. 3 veces ocurre lo mismo, y cada vez, Samuel acude a Elí, solo para ser enviado de vuelta a su cama. Pero en la tercera ocasión, Elí percibe lo que realmente está sucediendo. «Ve y acuéstate», le dice, «y si te llama, di, habla, Señor, que tu siervo escucha». Y así, Samuel regresa a su lecho, con el corazón latiendo con anticipación, sabiendo que algo trascendental está a punto de ocurrir. La voz vuelve a llamar, y esta vez, Samuel responde. En ese instante, el niño se convierte en profeta. Ya no es solo un oyente, sino un instrumento de Dios, preparado para llevar el mensaje divino al pueblo de Israel. La palabra de Dios no es simplemente escuchada, es acogida, vivida y proclamada. Samuel no solo oye, actúa conforme a lo que ha escuchado, y en ese acto de obediencia, cambia la historia. El amanecer encuentra a Samuel con un peso nuevo sobre sus hombros, pero también con una claridad que solo viene del cielo. Elí le pregunta qué le ha dicho Dios, y Samuel, aunque temeroso, no oculta la verdad. Las palabras pronunciadas en la oscuridad se convierten en luz para Israel, y desde ese día, el niño que una vez solo escuchaba se convierte en el profeta que liderará con la verdad divina. Felipe y el eunuco. El camino que desciende de Jerusalén a Gaza es solitario, bordeado de rocas y arena, bajo un sol implacable que hace que el horizonte tiemble. Es en este paisaje inhóspito donde Felipe, guiado por el Espíritu, se encuentra con un carruaje de aspecto regio. Dentro, un eunuco etíope, alto funcionario de la reina Candace, está absorto en un pergamino de Isaías. Su rostro muestra concentración, pero también una sombra de incertidumbre. Al acercarse, Felipe escucha la lectura y siente la urgencia de intervenir. ¿Entiendes lo que lees?, le pregunta con una voz serena, pero llena de la seguridad que solo puede dar el Espíritu Santo. El eunuco, con honestidad, responde: «¿Cómo podré, si alguno no me enseñare?». Invita a Felipe a subir al carruaje, y juntos, bajo el resplandor del mediodía, las palabras antiguas del profeta Isaías cobran vida de una manera que el eunuco nunca había experimentado.
El texto, que antes parecía envuelto en misterio, ahora se revela en su verdadero significado: el Cordero que fue llevado al matadero, el Salvador que sufrió en silencio. Felipe le explica que el pasaje se refiere a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y mientras el carruaje avanza, el corazón del eunuco se enciende con una nueva fe. La revelación no se queda en palabras, se convierte en un deseo ardiente de obediencia. Al ver un arroyo a lo lejos, el eunuco detiene el carruaje y dice: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Felipe, sin dudar, desciende con él, y en ese momento, el eunuco pasa de la comprensión a la acción, sumergiéndose en el agua como un hombre nuevo. Pero, ¿qué es un eunuco? Un eunuco es un hombre que ha sido castrado, y en muchas culturas antiguas, ocupaban posiciones de confianza y poder en las cortes reales debido a su incapacidad para tener descendencia, lo que los hacía leales y no amenazantes para la familia real. Sin embargo, a pesar de su estatus, un eunuco en la ley judía era considerado ritualmente impuro y excluido de la congregación de Israel. Pero aquí, en este encuentro en el camino desolado, el eunuco etíope no solo es aceptado, sino que se convierte en parte de la familia de Dios, un recordatorio poderoso de que la fe y la obediencia trascienden todas las barreras. Mientras Felipe es arrebatado por el Espíritu hacia otro lugar, el eunuco continúa su camino, lleno de gozo. No solo ha entendido las Escrituras, ha dejado que transformen su vida. La historia no termina con la comprensión, sino con la acción, con el cambio, con una fe que se vive y se comparte. Y así, la palabra de Dios sigue su curso, llevando luz y vida a todos los que la reciben y la ponen en práctica. Cada historia es un eco que resuena en nuestras vidas, una invitación a mirar más allá de lo literal y encontrar las verdades profundas que nos llaman a vivir con propósito. Ahora, desvelemos el poder oculto en cada uno de estos relatos. Las historias de Juan el Bautista, la tormenta en el mar, el llamado de Samuel y el encuentro de Felipe con el eunuco son más que narrativas antiguas, son espejos que reflejan nuestra relación con la palabra de Dios. El desierto donde predica Juan no es solo un lugar físico, sino una representación de la aridez espiritual que muchas veces enfrentamos. Juan llama a las multitudes a arrepentirse, a dejar atrás la sequedad de sus corazones y sumergirse en el agua viva del arrepentimiento. Aquí, el agua del Jordán simboliza la purificación, pero también la acción necesaria para que la transformación sea real. No basta con escuchar la voz de Juan, hay que responder con un cambio de vida. La tormenta en el mar de Galilea nos confronta con nuestras propias tempestades internas. El mar, en la Biblia, a menudo simboliza el caos y las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Los discípulos, a pesar de haber estado tan cerca de Jesús, sucumben al miedo y la duda, revelando lo frágil que puede ser nuestra fe cuando enfrentamos las dificultades. Jesús, que duerme en medio del caos, nos enseña que la verdadera paz y la confianza no dependen de las circunstancias externas, sino de una fe inquebrantable en el poder de Dios. Calmar la tormenta no es solo un milagro físico, sino un llamado a calmar las tormentas de nuestra mente y corazón con la confianza en que Dios tiene el control. La historia de Samuel nos habla de la importancia de estar atentos a la voz de Dios, especialmente en los momentos más silenciosos y aparentemente insignificantes de la vida. Samuel, aún siendo un niño, muestra una disposición que muchos de nosotros podríamos aprender, escuchar y obedecer sin reservas. El llamado de Samuel en la oscuridad simboliza esas veces en las que Dios nos habla en medio de nuestras incertidumbres, cuando todo parece confuso. Pero la clave está en nuestra respuesta: habla, Señor, que tu siervo escucha. No solo se trata de oír a Dios, sino de estar dispuestos a actuar conforme a su voluntad, sin importar la dificultad del mensaje. Finalmente, la historia del eunuco etíope nos ofrece una poderosa lección sobre inclusión y obediencia. El eunuco, un hombre apartado social y religiosamente por su condición, encuentra en las Escrituras una verdad que trasciende cualquier barrera. Su encuentro con Felipe muestra que la palabra de Dios es para todos, sin excepción.
Pero más allá de entender las Escrituras, el eunuco muestra un deseo ardiente de vivir conforme a ellas. El agua, una vez más, simboliza el bautismo, pero también la decisión consciente de sumergirnos en una nueva vida. La acción del eunuco, al detener el carruaje para ser bautizado, nos enseña que la fe verdadera siempre va acompañada de acción. No es suficiente con conocer, debemos vivir lo que creemos. En todas estas historias, el mensaje es claro: la palabra de Dios no es solo para ser leída o escuchada, sino para ser vivida. Cada objeto, cada personaje, cada situación es un símbolo que nos guía hacia una verdad más profunda. El desierto, el mar, la oscuridad de la noche y el camino polvoriento nos hablan de los desafíos que enfrentamos en la vida, pero también nos muestran que con Dios, cada uno de estos desafíos puede ser transformado en una oportunidad para crecer, para acercarnos más a Él, y para vivir con un propósito renovado. ¿Estás dispuesto a tomar la palabra de Dios y hacer la vida en cada paso que des? La elección está en tus manos. Así como en tiempos antiguos, hoy también encontramos oportunidades para vivir la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Primero, imaginemos a un joven profesional, rodeado de la constante presión del éxito y las expectativas sociales. Cada día enfrenta decisiones que lo llevan a comprometer sus valores o seguir el camino recto, a veces más difícil. Al igual que los discípulos en la tormenta, siente miedo, duda de sus capacidades y del plan de Dios para su vida. Sin embargo, cuando decide confiar en Dios y no en sus propias fuerzas, encuentra paz en medio del caos. Aprende que aplicar las Escrituras, como Jesús calmando la tormenta, no solo es una teoría, sino una práctica diaria que lo fortalece y lo guía en su carrera, llevándolo a decisiones que honran a Dios y benefician a quienes lo rodean. Por otro lado, consideremos a una madre soltera que lucha por criar a sus hijos en medio de la adversidad. Como Samuel, ella escucha una y otra vez los consejos de personas que le dicen que tome atajos, que renuncie a sus principios para facilitar las cosas. Pero ella elige otra ruta. Escucha la voz de Dios en medio del ruido del mundo, decidiendo seguir su camino. Su fe la impulsa a enseñar a sus hijos no solo a leer la Biblia, sino a vivirla. Su hogar se convierte en un testimonio de la fe aplicada, donde el amor, el sacrificio y la obediencia a Dios transforman cada desafío en una oportunidad para crecer y confiar más en Él. Estos ejemplos contemporáneos nos muestran que la palabra de Dios sigue siendo viva y relevante hoy. Nos desafía a aplicar sus enseñanzas en cada decisión, grande o pequeña, y nos recuerda que, como en las historias bíblicas, la verdadera transformación viene cuando no solo escuchamos, sino que actuamos con fe y obediencia. Los ejemplos actuales nos muestran cómo la palabra sigue viva en nuestras vidas. Ahora, exploremos lo que la Biblia nos dice directamente sobre su lectura y aplicación. La Escritura nos invita una y otra vez a acercarnos a la palabra de Dios con un corazón dispuesto y una mente abierta, no por obligación, sino por el profundo deseo de conocer más a nuestro Creador. En Josué 1 versículo 8, se nos recuerda: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Este versículo no solo nos habla de la importancia de leer la Biblia, sino de hacerlo con un propósito: aplicar sus enseñanzas para que nuestra vida sea prosperada en todas sus áreas. No es solo un mandato, es una promesa de bendición. El Salmo 119 es un canto a la palabra de Dios, y en el versículo 105, se dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando leemos la Biblia, encontramos guía en tiempos de incertidumbre, claridad en medio de la confusión. No estamos solos, cada versículo es una luz que ilumina nuestros pasos, una voz que nos lleva por el camino correcto. Y esa guía no se limita solo a cuestiones espirituales. Dios promete estar con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, brindándonos dirección en nuestras decisiones laborales, sabiduría en nuestras relaciones y paz en medio de las pruebas.
En 2 Timoteo 3 versículos 16 al 17, se nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos motiva a leer la Biblia con el propósito de ser moldeados por ella. Al aplicar sus enseñanzas, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también nos convertimos en instrumentos de su obra, preparados para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Las bendiciones no son solo espirituales, se reflejan en nuestro carácter, en nuestras acciones, y en las recompensas que recibimos tanto en esta vida como en la eternidad. Jesús mismo nos dijo en Mateo 4 versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos recuerda que la palabra de Dios es vital para nuestra existencia, más aún que el alimento físico. Cuando la leemos con amor, buscando más de Él, encontramos fuerzas que no podríamos obtener de ninguna otra fuente. Nos llena de esperanza, nos fortalece en medio de la debilidad, y nos asegura que, al seguir sus caminos, veremos su mano poderosa obrando en nuestras vidas. Las promesas de Dios se cumplen para aquellos que buscan su rostro y confían en su palabra, otorgándonos bendiciones materiales, sanidad física, y paz en nuestras familias. En Salmos 1 versículos 1 al 3, se describe al hombre que medita en la palabra de Dios día y noche como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y cuya hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto nos alienta a hacer de la lectura de la Biblia una práctica constante. No se trata de cumplir con un deber, sino de alimentarnos del amor de Dios, lo que nos lleva a florecer en todas las áreas de nuestra vida. Dios promete bendecirnos, no solo con prosperidad espiritual, sino con bienestar en todas nuestras empresas, dándonos éxito y favor en todo lo que emprendamos. Finalmente, en Hebreos 4 versículo 12, se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Leer la Biblia es una experiencia transformadora que va más allá de la simple lectura. Es un encuentro con el poder de Dios, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, revelando verdades que nos liberan, nos sanan y nos fortalecen. Cada vez que nos sumergimos en las Escrituras, permitimos que Dios hable directamente a nuestro corazón, guiándonos hacia una vida plena, llena de su presencia y sus bendiciones. Que nuestro deseo sea siempre leerla con amor, buscando conocer más a nuestro Señor, confiando en que sus promesas se cumplirán en nuestra vida, tanto ahora como en la eternidad. Ahora, unámonos en oración para que estas verdades se arraiguen en nuestro corazón. Señor Todopoderoso, hoy venimos ante ti con un corazón humilde y dispuesto, buscando tu presencia y tu guía en cada aspecto de nuestras vidas. Te agradecemos por la riqueza de tu palabra, por esas historias sagradas que nos has dejado como faro en medio de las tormentas, como luz en la oscuridad. Padre, al igual que Juan en el desierto, queremos proclamar con valentía tu verdad, rechazando la sequedad espiritual y abrazando la vida que solo tú puedes dar. Permítenos ser instrumentos de tu paz, que nuestras vidas reflejen el cambio verdadero que solo tú puedes obrar en nosotros. Señor Jesús, en medio de nuestras propias tempestades, te pedimos que nos llenes de fe y confianza en tu poder. Cuando las olas de la vida nos golpeen, ayúdanos a recordar que tú eres quien calma las tormentas, que no hay caos ni temor que pueda superar tu paz. Danos la fuerza para mantenernos firmes, sabiendo que tú estás en control, incluso cuando todo parece perdido. Que podamos aprender a descansar en ti, confiando en tu amor perfecto que echa fuera todo temor. Espíritu Santo, así como hablaste a Samuel en la quietud de la noche, te pedimos que hables a nuestros corazones hoy. Que podamos reconocer tu voz en medio del bullicio de este mundo, y que estemos dispuestos a obedecer con prontitud y alegría. Guíanos en cada decisión, grande o pequeña, para que nuestras vidas sean un reflejo de tu justicia y verdad. Enséñanos a escuchar con atención, a discernir tu voluntad, y a actuar conforme a tu propósito. Padre amado, te damos gracias por la historia del eunuco etíope,
que nos recuerda que tu amor y tu salvación son para todos, sin excepción. Que como Él, tengamos un corazón deseoso de conocerte más, de entender tu palabra y vivirla con pasión. No permitas que nada nos detenga en nuestro camino hacia ti. Que cada día, al abrir las Escrituras, lo hagamos con hambre de tu verdad, con sed de tu justicia, y con el deseo ardiente de seguirte sin reservas. Que nuestro conocimiento de ti nos lleve a una fe viva, activa, que transforme nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. Señor, sabemos que cuando ponemos en práctica lo que hemos aprendido, tú nos llenas de bendiciones, tanto en la tierra como en el cielo. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos des la sabiduría para aplicar tus enseñanzas en cada área de nuestra vida. Bendice nuestras familias, nuestro trabajo, nuestra salud, y todo lo que hagamos, para que sea un reflejo de tu gloria. Y que al final de nuestros días, podamos escuchar de tus labios: bien, buen siervo y fiel. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús, confiando en tus promesas y en tu amor eterno. Amén. Ahora, con el corazón lleno de la palabra, te invito a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Cómo te identificas con las historias que hemos compartido hoy? ¿Qué tormentas estás enfrentando en tu vida y cómo podrías aplicar la fe de los discípulos en medio de la tormenta? Al escuchar la voz de Dios en tu vida, ¿estás dispuesto a responder como Samuel, con un corazón abierto y obediente? ¿Qué barreras necesitas derribar para acercarte a Dios, tal como lo hizo el eunuco etíope, con un deseo ardiente de entender y vivir su palabra? ¿Cómo puedes, a partir de hoy, hacer de la lectura de la Biblia un hábito transformador que impacte cada aspecto de tu vida diaria? Te invito a que compartas tus pensamientos y respuestas en los comentarios. ¿Qué enseñanza de estas historias resuena más contigo y cómo planeas aplicarla en tu vida? Me encantaría saber cómo la palabra de Dios está obrando en tu corazón y cómo estás experimentando su poder transformador. Recuerda que, al reflexionar y compartir, no solo estás fortaleciendo tu fe, sino también inspirando a otros a hacer lo mismo. Espero leerte pronto. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en este viaje a través de la palabra de Dios. Agradecemos profundamente el tiempo que han dedicado a ver este video y reflexionar con nosotros. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras historias y enseñanzas que fortalecerán tu fe. No olvides dejar tus opiniones y respuestas en los comentarios, tu participación es valiosa para nosotros y para la comunidad. Comparte este video con amigos y familiares para que juntos podamos crecer en la fe y vivir la palabra de Dios de manera transformadora. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso que des.